creíamos que tener una propiedad o una casa nos generaba estabilidad y no es verdad. Entonces todo ha cambiado, ha evolucionado y uno de los temas más importantes para un matrimonio, sobre todo cuando se empieza, son las finanzas. Buenas tardes, estamos ya aquí con Xiomara Rivera, experta en finanzas, que nos va a contar un poquito sobre las finanzas felices por siempre. Cuando pensamos en bodas, empezamos pensando en sí, vamos a ser felices para siempre, ¿verdad? Y lo amo, él me ama y vamos a ser felices para siempre. Pero hay un temita ahí interesante sobre las finanzas, que es lo que vamos a conversar el día de hoy. Antes que nada, tal vez me gustaría, Xiomara, que le cuente a nuestra audiencia qué es lo que usted está haciendo, cómo lo hace, cómo se deben tomar en cuenta las finanzas, que nos dé un poquito de introducción sobre usted para poder empezar a platicar sobre las finanzas este día. Gracias, Dunia, muy amable. Pues yo soy administradora de empresas, tengo más de 20 años de estar trabajando en el área financiera. La verdad es que la vida y las circunstancias me llevaron a trabajar específicamente las finanzas personales y es porque he pasado por procesos diferentes, no solo de tener y no tener, que lo que genera un aprendizaje un poco especial, sino que además pues el conocimiento que he adquirido a través de la experiencia laboral me ha permitido conocer un poquito más sobre el tema financiero. He trabajado específicamente con la mujer, ¿verdad? Porque las mujeres, a través de un proyecto o de un grupo de mujeres que trabajo que se llama Brilla, enseñamos principios financieros. Esto me permitió no solo ayudar a más de 200 mujeres, sino que cada una de ellas fue agregando a mi vida ese valor, porque cada persona individualmente tiene una experiencia diferente y enriqueció mi vida, entonces me ha permitido ir conociendo un poco más. Actualmente manejo carteras en empresas diferentes, asesoro empresas y también en el tema personal. ¿Por qué es importantísimo las finanzas? Porque culturalmente a nosotros no nos enseñaron, pero nosotros tenemos un país en el que nos enseñan muchas cosas sobre el casarse, sobre todo es casi casate y compra casa. Entonces, yo soy de esa cultura, creíamos que tener una propiedad o una casa nos generaba estabilidad y no es verdad. Entonces, todo ha cambiado, ha evolucionado y uno de los temas más importantes para un matrimonio, sobre todo cuando se empieza, son las finanzas. Así estaba leyendo en un artículo que nos mandó, algo impactante el artículo, porque decía que a nivel latinoamericano el 70% de los divorcios está relacionado a las finanzas y el 40% de los divorcios está relacionado al dinero. Cosa que no nos suena, ¿verdad? Nos suena que la mayoría de divorcios son porque no nos comprendimos, porque no nos fue bien, porque no nos gustó vivir juntos o porque hubo un engaño o hubo una traición, pero no estamos acostumbrados a ver estas cifras, ¿verdad? En que el 70% sea por finanzas o 40% por dinero. Entonces nos cuenta un poquito por qué se da esa circunstancia, ¿verdad? Bueno, primero, como le mencionaba al inicio, es cultural. Nos unimos con otra persona, probablemente muy parecida en algunos aspectos, pero en otros no, que esto es lo que nos hace un individuo, ¿verdad? Pero nunca o la mayoría de veces no hablamos sobre el dinero. Una de las cosas que sucede es que cuando nos casamos inicialmente con un endeudamiento. La deuda genera estrés, ¿verdad? Porque no es bueno, los casos son muchos, pero por ejemplo, hay personas que se casan con un endeudamiento bastante grande y cuando llegan al matrimonio automáticamente llegan con una presión de pago. Lo que sucede es que normalmente las personas se unen, platican de todo, la boda es de los eventos más grandes que suceden en una pareja, sin embargo, bueno, piensan en el viaje, piensan en la casa donde van a vivir y hacen todo tipo de gastos, pero normalmente no sucede que se sientan y platican sobre cómo venimos y cómo vamos a entrar a nuestro matrimonio financieramente. Actualmente, pues, ha ido habiendo un cambio en el tema de ingresos. En su mayoría las mujeres están ganando más que los hombres. No en todos los casos, pero sí la mayoría. Y entonces esto hace que empecemos a hacer cuentas de un dinero que probablemente tiene la pareja y no yo. Al inicio, cuando existe el amor, porque psicológicamente dice que tú debes de casarte
cuando ya se fue el enamoramiento, cuando ya estás 100% consciente de con quién te vas a casar, lo cual no sucede. Entonces, cuando ya pasa ese enamoramiento, nos cae el 20 de que finalmente ahora me toca pagar a mí más que la otra persona porque no lo platicamos. Entonces, quien tiene más, en teoría, debería estar aportando más, o es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede cuando nos casamos? Usted tiene razón, las personas se casan en el momento de más pasión, que es cuando más energía hay, ¿verdad? Entonces, sí estamos muy apasionados, tenemos mucha energía, le queremos meter toda la energía a toda la relación, pero después esa energía empieza a bajar poco a poco conforme el tiempo que tenemos de estar casados. Pero nunca le preguntamos a nuestra pareja. Yo me recuerdo incluso haber estado en talleres para parejas y cursos para parejas en el momento que yo me casé, que fue hace muchísimo tiempo, pero en ese momento no nunca preguntan y nunca le dicen pregúntele a su esposo, a su futuro esposo, si tiene deudas, si está bien financieramente, cuánto gana. Eso definitivamente, yo creo que hay muchas parejas hoy en día que ya están casados y que no tienen idea cuánto gana su pareja. Y menos cuando se van a casar, ¿verdad? Ese es uno de los temas que pues lo hablaríamos en otro momento, pero se llama infidelidad financiera, y es que tenemos mucho tiempo de estar con las personas y no sabemos ni cuánto gasta ni cuánto gana. Normalmente dice que los hombres ocultan lo que ganan y las mujeres lo que gastan. Entonces, es una de mentiras y de ocultar cosas que lo que no permite es el crecimiento financiero como familia, porque finalmente nos unimos, pero queremos unirnos en todo excepto en el tema financiero. Entonces, es válido siempre y cuando ambas partes hablen y definan cuál es el estilo de vida financiero que van a tener. Pero de eso no se habla porque a mí me pasa que cuando doy una charla o algo, alguna asesoría, a lo que la gente le cuesta muchísimo es decir cuánto gana. Porque primero piensan que o los asaltan o se avergüenzan del poco sueldo o hay una comparación, entonces normalmente no hablamos, es un tabú hablar del dinero y de cuánto ganamos. Alguien nos preguntaba por qué sucede esto, ¿verdad? ¿Por qué es un tabú? ¿Qué realmente hay en la mentalidad de las mujeres y de los hombres? Es que las mujeres esperan, ¿qué pasa cuando hay un rompimiento en un matrimonio? Cuando hay problemas financieros, es que las mujeres esperan mucho del hombre o esperan más del hombre o el hombre espera más de las mujeres. Eso nos preguntaban, ¿cómo resolvemos esas preguntas? Lo que sucede es que nosotros culturalmente, hablando del tema espiritual, el hombre está diseñado para ser proveedor. Entonces, hay una lucha porque la mujer es liberal o quiere ser liberal. Entonces el hombre dice, si querés ser liberal o querés hacer ya tus temas como mujer, tenés todo el derecho, pero entonces igual es el tema financiero. Entonces, si vas a usar el término, usarlo en todas las áreas. Entonces muchas personas, muchas mujeres van al matrimonio creyendo que es obligación del esposo proveer. Y probablemente sí, porque si se da la oportunidad y el hombre puede hacerlo, es correcto. Pero si no, hay otra parte que debe de colaborar porque para eso se unieron con un propósito. Y el hombre dice, como ella gana más, porque yo tengo que aportar tanto si ella gana más. O sea, hay de cada matrimonio o de cada asesoría que he dado de matrimonios, hay historias, porque hay gente que, como ella dice que él es proveedor, ella gana mucho más dinero que él, ella tiene cantidades de ahorro y él vive endeudado. Entonces yo les explico, en un matrimonio no puede haber un endeudado y uno sobreabundante en ahorros. Entonces no estamos trabajando con un bien común. Entonces, el punto es que si depende, y por eso es que lo debemos de hablar, depende de qué es lo que yo quiero para mi vida futura con esta persona con la que me estoy uniendo. Pero el tema de dinero es importantísimo y también es importante que nosotros veamos como las señales, porque como en todas las relaciones, yo siempre me he preguntado eso, perdón que le interrumpa, las señales. Hay señales que podemos ver cuando somos novios. Claro, lo que pasa es que como estamos enamorados no lo vemos, pero yo leía un libro de una mexicana y ella decía, yo tuve una señal, sabía que esto iba a terminar, pero no quise darme cuenta. Pero por ejemplo, una señal, yo tuve mi enamorado hace 1000 años, que cuando él me invitó a almorzar, cuando fuimos a almorzar, bueno, o sea, fuimos a un restaurante acá de la zona 10, y él había gastado, pues tal vez era mucho para lo que gastábamos normalmente, pero cuando terminó de pagar me dijo, con esto que gasté hoy, pude haber comido 15 días. Yo dije, mi mentalidad fue, qué horrible, primero, que fuera del lugar, qué pesadez, en este momentito estaba terminando de comer. Pero después dije, ¿qué comerá
para que le alcance esto para 15 días. Entonces, eso fue una señal y me dijo, ¿qué tengo que hacer para estar en tu lista de enamorados? No me gusta la gente tacaña, sácame de tu lista. Entonces, fue algo que dije, aunque este fuera divino en todas sus áreas, a mí las personas que son así no me gustan, yo no puedo convivir con una persona así. Entonces, pero esa es mi apreciación, mi personalidad, lo que yo busco de una persona. O sea, yo puedo pasar muchas situaciones, excepto que teniendo dinero no podamos comer bien. Entiendo O por lo cuando no menos hay. tranquilos, ¿verdad? O por lo Así, menos tener entiendo paz. cuando no hay y me adapto. Pero teniendo, no poder gastar y lamentarse tanto de un almuerzo al minuto de haber comido, dije, no, esto es terrible. Y lo vi años posteriores y no me equivoqué, de verdad. Él no compraba carro porque decía que las mujeres lo buscaban por el interés. Entonces, cuando una persona piensa así, sobre todo con mi personalidad, no hubiéramos encajado nunca. Otra señal es que hay hombres que nunca tienen dinero, entonces la mujer paga. Eso será hoy y el resto de los días. A veces decimos, no, lo que pasa es que está pasando una situación difícil. Si en un año te tocó pagar muchas veces y constantemente pierde el trabajo, esto te va a tocar en los próximos años. Lo que pasa es Eso que no va a cambiar. no va a cambiar. Entonces, lo que pasa es que como lo estamos viendo con el amor, creemos que vamos a poder suplir más adelante, pero hay un agotamiento también emocional cuando toca a una sola persona dar y dar. Otra Sí, de eso las... tiene que ser de dos, si no es bien complicado. Y ahorita una de las cosas importantes ahorita que están siendo novios es, ahorita no hay hijos. Eso es otro tema, porque ya cuando hayan hijos y solo uno es el que aporta y la otra persona está constantemente sin trabajo, pues sí es complicado, ¿verdad? Porque Totalmente. tiene que afrontar más. Pero, por más ejemplo, no pueden casarse sin tener una visión, o sea, clara de ambos hacia dónde quieren llegar. Conocí un matrimonio que se divorciaron porque ella no quería tener hijos y él sí, pero yo le digo, y no lo hablaron antes de casarse porque es un tema importante, no podía obviarse, quiero tener hijos, no, a mí no me gustaría. Pero se casaron igual así, se tuvieron que divorciar a los 2 años porque él sí quería tener hijos. Entonces son temas que, aunque nos amemos, no encajan las estructuras y debemos de tomar otro tipo de decisiones. El otro tema es, me gusta viajar, a él no le gusta viajar, entonces si no les gusta, a futuro tendrán un problema. Soy compulsivo para comprar, no le gusta gastar. Ese tipo de detalles sí los podemos ver en el día a día. Cómo están tus tarjetas de crédito, porque no nos atrevemos, porque da pena, realmente da pena. A mí todo el mundo me molesta porque dice que solo conozco una persona y empiezo a preguntar, ¿tenés presupuesto? Porque ya empiezo como a ordenarle la vida a todo el mundo. Pero en realidad deberíamos de conocer con quién nos relacionamos, cómo están sus finanzas. Si no, nos toca llevarnos esa maleta a nosotros y resolver el problema posteriormente. Yo creo que nadie que nos está, yo no sé si alguien de las personas que nos está escuchando o que va a escuchar ahorita esto ha pensado en cómo preguntarle a su pareja cuánto gana o cuánto tiene o qué deudas tiene en su tarjeta de crédito. Yo creo que es un tema bien interesante que deben de poner como en papel, o sea, decir, mira, me gustaría hablar contigo, aquí nosotros hablamos de los temas difíciles, conversaciones difíciles, y yo creo que aquí entra una conversación difícil, decir, mira, yo te quiero ser sincero de cómo estoy yo respecto a mis finanzas, y me encantaría saber cómo estás tú, porque ese es un tema importante, o sea, no es un tema de que lo vamos a dejar para después, o yo tuve una pareja una vez que cuando se iba a casar me dijo, mire, ahorita son tantos gastos, tantas cosas, que esto es realmente complicado, pero una vez nos casemos, todo va a ser diferente. Y no es verdad. O sea, una vez se casan, hay que hacer súper, hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono, hay que pagar el agua. Viene un bebé, entonces hay que pagar el bebé, hay que pagar. Entonces, al final es algo con lo que vamos a convivir siempre. Y si no hacemos algo al respecto desde el principio, no lo vamos a poder resolver después. Yo me acuerdo que cuando yo me casé, una de las cosas que le enseñaban a uno en uno de los cursos que estuve de pareja, decía, mire, platique sobre las fechas importantes. ¿Dónde las van a pasar? ¿Dónde van a pasar la Navidad? ¿Dónde van a pasar el Año Nuevo? Y realmente lo platicamos con mi esposo en ese momento novios, y eso nos ayudó muchísimo a muchos problemas que pudimos haber tenido respecto a con qué familia vamos a pasar qué. Y eso es algo trivial, eso es algo no tan importante. Pero ¿qué pasa con las finanzas? Las finanzas, la casa, todo lo que vamos a tener, sí tiene mucho que ver y tiene un gran peso sobre lo que estamos haciendo. Otro tema importante es que, por ejemplo, en la actualidad vivimos el momento, ¿verdad? Yo tengo esta batalla porque yo le digo a la gente, es cierto que debemos disfrutar porque no sabemos si mañana vamos a estar, ¿verdad? No somos dueños del mañana. Sin embargo,
sí es importante que nosotros construyamos a futuro, no se come todo, esa es una recomendación financiera, no me tengo que comer todo lo que tengo. Pero cuando estás en pareja, como se trata de cómo te deslumbro, cómo te hago creer que yo soy Superman, entonces muchas personas dan a la pareja muchas cosas materiales. Lo que nunca nos enteramos es de dónde salió el recurso. Por ejemplo, tuve una pareja que sí la trataba muy bien. Lugares para comer, cenas, vinos, ibas a bailar, ropa linda. Pero cuando se casaron, él tenía un endeudamiento en las tarjetas tan grandes que las tuvo que pagar ella. Entonces, siempre digo que no te toque pagar, ¿verdad?, las deudas que no te comiste, ¿verdad? Entonces, a veces nos sentimos como que son tan lindos o tan especiales. Sí, pero vamos Pero a ¿de dónde ver está saliendo? cuánto hay. Hay gente que tiene muchos carros, carros de agencia nuevos, sí, pero pregunta, o no preguntes, o sea, más o menos cerciorate de si en realidad es de él o solo está endeudado. Es súper interesante el tema. Y creo que sí es muy importante el hecho de poder hacer esas preguntas, ¿verdad? Porque si no las hacemos ahorita, no las vamos a saber de hacer después. O sea, son temas importantes que tenemos que quitarnos el tabú de qué pena o qué vulnerable se va a sentir. O la vulnerabilidad. El otro día Brené Brown hablaba de la vulnerabilidad en las parejas que existe en todo y sobre todo en temas como este, ¿verdad? Las finanzas. El carro es propio y no es que querramos como saber si tiene muchísimo dinero, no, es saber cómo vamos a empezar. Mi carro todavía lo estoy pagando, el tuyo ya lo pagaste, porque esa tal vez sería una forma de preguntar, ¿verdad? O sea, decir, bueno, mira, vamos a hacer un presupuesto no de la boda, porque los presupuestos de la boda son famosísimos, eso sí los hacemos siempre. Las personas hacen su presupuesto, ponen cuánto se van a gastar, de dónde va a salir el dinero, quién va a pagar qué, porque una parte lo va a pagar la mamá, otra parte lo va a pagar los papás del novio, otra parte lo va a pagar ella, otra él. Pero cuando se ponen a pensar en el presupuesto, es bien fácil, pero decir, bueno, mira, además vamos a hacer el presupuesto de la casa. Veamos a ver cuánto ganamos cada uno. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? Esos son nuestros ingresos. Ahora miremos, el carro que yo tengo lo estoy pagando, me faltan todavía 2 años. ¿El tuyo ya lo pagaste? No, también me faltan 3 años. Ah, bueno, entonces esos van dentro de nuestras deudas. Yo creo que eso es un tema bien difícil de tocar y yo sinceramente le digo, me casé hace muchísimo tiempo. Claro que en el tiempo que yo me casé todavía no había, el tema de las tarjetas de crédito no era como hoy es, pero creo que es un tema bien importante de tocar y también como decir, no sé si eso también debe ser como una proyección a decir, ¿cómo te ves tú de aquí a 5 años en referencia al dinero o en referencia a esto? Otra pregunta que yo tengo, Xiomara, también es que yo sí veo a muchas parejas ahorita que comparten los gastos en el cine, que comen y cada uno paga su parte. Eso es una señal de que ambos van a trabajar por un futuro juntos, o eso es una señal de que, ¿qué sería esa señal para usted en el tema de las finanzas? Lo que sucede es que depende de cómo a usted acuerde con él, porque hay diferentes tipos de parejas. Hay gente o hay hombres que les gusta ser el proveedor. Hay personas que hacen el acuerdo de 50-50, que hasta les dicen que son como financieramente roommates, porque en realidad es como que estuvieran solos realmente, ¿verdad? Y es válido. Yo lo que trato de que la gente llegue al acuerdo es, primero, la comunicación es determinante, no solo en todo el resto de la relación, sino financieramente. Si no logramos hablar, vamos a tener un problema serio. Realmente sí se destruyen los matrimonios a causa de las finanzas, básicamente porque las crisis económicas dejan un desgaste emocional que acaban con las relaciones. Entonces, por eso es importante, no es solo por decir tengo o no tengo, me gusta hablar. Recomiendan más o menos que las personas nos dediquemos un día completo al año, al inicio del año, para hablar de qué vamos a hacer financieramente durante el año. Uno completo. Así desconéctese de todo el mundo, haga planes, tenga visión, haga números. Pero a veces a las personas, por ejemplo, el tema del presupuesto es un tema de un problema serio. A la gente, muchos no les gusta hacer presupuesto porque ¿para qué hacen si no tienen dinero? ¿Para qué si son tantas las deudas? Solo se estresan. Pero el presupuesto es básico para poder desarrollar unas finanzas sanas. Entonces, y dice que después de ese día que usted inicia el año, donde ya tiene claridad hacia dónde va, usted debe de tomar por lo menos un día al mes y sentarse un día completo. O sea, un sábado en la mañana o un sábado en la tarde, no sé, mediodía. Y luego, cada semana, revisar por unas horas
si han ido funcionando de acuerdo al plan. ¿Qué sucede? Que decimos cosas, pero no las cumplimos. Entonces, dentro de una pareja, como en todo, hay uno más hábil que otro, uno más esforzado que otro, uno más ordenado que otro. Entonces, lo que sucede es que si yo no logro empezar ordenadamente con la persona con la que estoy, voy a pagar el precio. O asumo la responsabilidad de todo, o me hundo con la persona con la que estoy. Entonces, el acuerdo depende de la pareja con la que estoy. Hay gente que no le gusta que su esposa o su pareja dé dinero. Él lo quiere hacer todo. Ahora, cuando son esas condiciones, la mujer se queda en su casa y el hombre va y provee. Pero eso tiene que estar consciente de él, que el quedarse en su casa ya debe tener también recursos para vivir, porque no solo es ama de casa y mamá. Es mujer, es persona, es individuo, entonces tiene que desarrollarse también. Entonces la persona que se dedica a ser el proveedor debe de pensar en que ella debe de tener también el recurso para sobrevivir ella y hacer lo que le gusta. ¿Qué sucede cuando hay un proveedor así? Es que es mi dinero, yo fui a trabajar, tú no trabajaste, entonces no hay para ti. Entonces, si llegan al acuerdo, es correcto que se quede ella y él trabaje. Ahora, si no hay recursos, la mitad de cada cosa es correcto, pero tienen que estar ambas partes conscientes y dispuestos a hacerlo. Hay mujeres que me ha topado con hombres que de verdad, a veces digo, y me da pena, pero a veces las mujeres somos unas arpías, porque sí hay hombres que sufren y se desgastan emocionalmente porque son los proveedores. Entonces yo le digo, ¿por qué no involucras a tu esposa en las finanzas? Porque están pasando una crisis, ¿no? Porque ella, ya acordamos desde el principio que ella no iba a trabajar. Sí, pero las condiciones hoy no son para esto. Entonces hasta lloran de ya no saben qué hacer porque la mujer les dice, es tu problema, yo me quedé en la casa, tu responsabilidad. Pero entonces, cuando yo comprendo que me uno con una persona para hacer uno, eso es en teoría el matrimonio, es en todo. Entonces, por eso les decía, no puede haber una persona endeudada y una abundantemente con ahorros, porque entonces no estamos trabajando en unidad, ¿sí? Entonces, la idea es, ¿puedo tomar yo la decisión de hacerlo como nos convenga a ambos? Yo siempre digo, por ejemplo, para mí lo correcto es unir las finanzas, ¿sí? Tu dinero y el mío juntos, con una misma visión, pero para eso tendríamos que querer lo mismo, y a veces nos casamos con personas que vamos opuestamente a otro lugar. Entonces, si la idea es que vamos a salir de viaje, ya lo planificamos, entonces unamos el dinero, paguemos todo y lo sobrante sirve para estos sueños o esta visión o metas que tengamos. Así es como debería de funcionar ordenadamente. Si no, otra cosa es el fondo común, todo lo que tenga que ver como para la casa, la comida, la luz y todo esto que pagamos, y todo el restante que nos queda a cada uno lo podemos usar como nos dé la gana. Hay muchas formas. El punto es que yo lo tengo que hablar con mi pareja. Y algo que recomiendo es que las finanzas las lleve el más hábil en las finanzas. A veces nos enseñan a que el hombre es cabeza y tiene que hacerlo, sí, pero no siempre son los más hábiles con el dinero. Entonces nos toca pasar procesos difíciles porque la persona no era tan ducho en las finanzas, entonces cometió muchos errores. Yo digo, no se trata de ver quién es más inteligente o no, sino usemos el talento de cada uno para producir y tengamos mejores resultados. Sí, a ver quién es el que puede realmente dedicarse a hacer los presupuestos, a ver si nos estamos pasando o no nos estamos pasando. Y entiendo que ahí a la hora de unir todo lo que se me viene a mi cabeza ahorita que estamos pensando en unir todo el dinero o unir las finanzas, es decir, bueno, entonces vamos a tener una cuenta de banco en donde vamos a tener nuestro dinero, vamos a tener una tarjeta de crédito, probablemente uno va a ser el titular y el otro va a ser el auxiliar, y vamos a tener todo unido, o sea, vamos a gastar solo de ahí. Y eso me parece una excelente idea, porque creo que para las personas que están empezando, yo he visto aquí parejas que cuando vienen a inscribirse dan su correo, López y Martínez, @gmail.com, por ejemplo. Entonces, así como unen un correo y convierten un correo en su correo de boda, así creo que es bien importante el hecho de tener una sola chequera, porque si no se vuelve esto que usted está contando sobre las personas que ocultan cuánto ganan y ocultan cuánto gastan, se vuelve lo mismo. O sea, al final, si yo tengo mi dinero y yo lo gasto como a mí se me da, como yo quiero, y la otra persona también, entonces no estamos trabajando en conjunto. Pero creo que me parece una buena idea que los que nos están escuchando platiquen sobre el asunto y pongan todo el dinero en una sola cuenta y ahí se puede administrar bien, porque si no, lo que uno ve es como cómo le administro a él y cómo administro lo mío y cómo tengo todo y cómo...
Creo que unirlo y decir, bueno, vamos a ser realmente legales o leales a nuestra relación y vamos a poner todo el dinero aquí, vamos a tener una tarjeta y vamos a tener una chequera. Y ahí todo va a caminar mucho más fácil. O sea, creo que esa es una Por eso es buena que forma. desde el inicio debo de platicar con mi pareja sobre la visión. O sea, ¿qué quiero yo? ¿Cuáles son mis sueños? ¿En dónde nos vemos? Por supuesto que hay gente que dice que no debería de planear tanto, pero porque la vida va moviéndose, ¿verdad? No es lineal. Sin embargo, tenemos más o menos hacia dónde queremos llegar y el recurso no se pierde. El tema porque muchas personas me dicen, bueno, para eso tiene que haber transparencia, honestidad, porque una de las cosas por las que no hacemos esto es porque no nos gusta que miren en dónde está nuestro dinero o cuánto tenemos. Oigo casos de gente que dice que no quiere tener hijos porque él tiene más dinero que ella y un hijo le puede atrapar para quedarse con su dinero. Entonces yo dije, mejor no se hubieran casado porque el dinero ya estaba. Entonces es una batalla de todo lo que tengo. Por eso es que están las formas de matrimonio, ¿verdad? Legal y si me uno en bienes mancomunados, si son gananciales, si son separados, porque es tanta el tema económico, son tantos los problemas que la gente ya no quiere involucrar. Entonces, si ya definimos desde ahí, hay muchos que se ofenden, por ejemplo, dice separados, sí, pero ¿por qué? Es válido. Si yo acepto esta condición, entonces yo me caso separados. Y cada uno con sus recursos, pero todo el mundo sabe hacia dónde va. Hay matrimonios, por ejemplo, que no pueden decir que van a ciertos lugares, entonces las finanzas por eso no pueden ser abiertas. Pero básicamente la intención de unir esto es que el recurso es mejor enfocado, se vuelve mucho más eficiente, porque si cada uno paga un poquito, el restante se puede perder en cosas tal vez no malas o gustos de cada uno, pero en realidad no tienen propósito a futuro. El dinero junto, como cubre todas las áreas, no es lo mismo una persona que gane 5 contra una que gane 15, pero 20 juntos hacen efectos y resultados completamente diferentes. Entonces la idea es que si nos casamos es para vivir como a futuro o a largo plazo, haciendo cosas que nos van a favorecer a ambos. De eso se trata. Entonces, por eso es importante que empiezo desde la visión y de ahí vamos haciendo planes en relación al dinero que tenemos. ¿Y qué pasa qué le podríamos recomendar a las personas que al momento, porque se me vienen a la mente varias personas o varios escenarios, ¿verdad? Y que las personas que en este momento estén pasando por esa parte de no tenemos dinero, no estamos bien, pero el hombre que vea cómo resuelve, ¿verdad? Yo no soy la encargada de eso, yo ya me encargué de mis hijos y yo me estoy encargando de la casa y el que vea cómo resuelve, ¿verdad? Pues esto es muy, muy personal. Yo soy una persona que busca avanzar, crecer. Entiendo que la crisis económica, porque es promedio, o sea, promedio más o menos 7 veces pasa un matrimonio una crisis económica. Y esa es la parte donde yo hablo más con las mujeres, sobre todo, porque nada te asegura que lo que estás haciendo hoy o lo que tenés hoy o lo que estás iniciando hoy sea por siempre, porque puede pasar cualquier eventualidad. Y ahí es donde se prueba el verdadero amor, porque cuando ya no hay dinero, entonces ahí es donde está el problema, empieza la crisis. Por eso el dicho dice, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Porque si no estás ahí con otra intención, si no es más financiera o económica, o te da una estabilidad económica, el día que toque esto, no se va a poder hacer, porque para esto hay que amar a las personas para quedarse. Entonces, si hoy tengo una buena vida, y me han suplido, por ejemplo, tengo casos que me llegan las mujeres y me dicen, mira, ¿qué hago con mi esposo? Ya no lo aguanto. Lo estoy manteniendo, no tiene trabajo. Entonces yo le pregunto, ¿hace cuánto lo mantienes? 4 meses. Y antes él me pagaba todo. Entonces me dice, mira, me parece justo que le hagas ganas 4 meses, pues, ¿verdad? Si ya lleva 20 contigo, ¿verdad? Entonces trato de hacerle conciencia porque no se trata. Los hombres padecen, o sea, terminan en depresión cuando pierden los trabajos como para que alguien más caiga sobre él a meterle más carga. Creo que es como nos dijeron en la pobreza y en la riqueza, ¿verdad? Entonces ahí es donde es importante reconocer que es un tiempo donde hay que hacer cambios, y a veces creo que ambos tienen tanto talento que vuelven a producir. Para mí las crisis, sobre todo económicas, son una oportunidad de crecimiento económico. Entonces, puede ser que la mujer no había hecho nada antes y tiene un gran talento y esto produzca muchísimo más para la familia.
Yo así lo pienso también. Yo pienso, ayer me preguntaba a alguien qué es lo que nos motiva. Y le digo, lo que más nos motiva son las crisis. O sea, cuando estamos en crisis, cuando estamos en problemas, decimos qué cosa nueva hago. Seguro. O sea, estamos todo el tiempo pensando en qué cosa nueva hacer. ¿Por qué? Porque queremos, como dice usted, salir adelante, ir más allá, ser innovadores. Yo creo que uno la creatividad se le despierta más cuando tiene problemas o cuando está en crisis, ¿verdad? Siempre y cuando no se bloquee con esto no era así, entonces yo quiero mi vida de regreso, que es lo que a muchos les pasa. Yo quiero mi vida de antes, sí, pero esa vida de antes no va a regresar. Y gracias a Dios también, porque a veces la vida de antes ya se pasó y ahora la que viene va a ser mucho mejor tal vez, ¿verdad? Entonces, avanzar y evolucionar, que yo creo que es importante para las relaciones en pareja, ¿verdad? O sea, ir más allá, ver, hay muchas cosas que tomamos al pie de la letra, que nos dicen cuando nos casamos, pero hay otras que decidimos no, ¿verdad? Como pasa con lo que usted hablaba de hay personas que dicen, sí, yo soy feminista y creo en la igualdad, sí, pero en las finanzas que él sea el que me mantenga, ¿verdad? Entonces, creo que ahí en esos temas todavía hay muchos incongruencias, creo yo, que las personas no son congruentes en qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Tal vez hay varias dudas, varias preguntas que nos han hecho las personas que nos están escuchando. Alguien nos pregunta, hablar de las finanzas, hemos hablado ya con usted que es un tabú, ¿verdad? ¿Por qué es un tabú? Es porque eso no nos lo enseñan desde chiquitos, no nos enseñan como adolescentes. ¿En dónde realmente se debería empezar a enseñar sobre las finanzas personales? Porque yo sé que en las universidades, por ejemplo, hay varias universidades muy dedicadas a enseñarle a uno las finanzas, a enseñarle economía, a enseñarle, pero creo que no específicamente para cada quien, o sea, no es como que algo personal de esto es, en dónde se debería enseñar esto de las finanzas para tenerlo más claro desde un principio y cuánto y cómo se debería hablar de esto, ¿verdad? Qué se tendría que hacer para que las personas lo vean como algo natural, no como un tabú o algo difícil de preguntar y cómo le voy a preguntar que si su carro es suyo, sino como algo natural, ¿verdad? Para empezar, todo esto inicia en tu casa, en la casa de cada uno. Esto es cultural, por eso es que a pesar de que vamos a la universidad, estudiamos similares carreras, no tenemos los mismos resultados financieros. Y todos estos mitos que hemos recibido desde pequeños en nuestra casa nos van haciendo la persona que somos financieramente. Por ejemplo, bueno, y cada país tiene su cultura, obviamente, pero yo siempre le digo a la gente que haga una biografía con el dinero y esto es básicamente ir a encontrarme a mi persona porque las finanzas realmente tienen que ver conmigo, no tienen nada que ver con el trabajo, ni la carrera que yo elegí, ni cuánto gano necesariamente, sino tiene que ver con mi persona. Entonces, lo que hago es que le digo a la gente, vaya al pasado, haga una biografía y encuéntrese desde dónde o cómo inició su relación con el dinero. ¿Por qué? Porque somos resultado del medio donde nosotros nos desenvolvemos. Si tuvimos papás que siempre hablan de escasez, crecemos con escasez. O una persona que dice, viví tanta pobreza, nos quitaron, no nos dieron nada, que entonces ahora me voy a gastar todo lo que encuentro. ¿Sí? Entonces, desde ahí parte y a veces cuando me uno con una persona, ni siquiera la conozco, ni él se conoce financieramente. Yo les pregunto a las personas, mira, ¿cómo sos tú para gastar? Y lo que yo enseño es que mis emociones tienen que ver con cómo gasto. El presupuesto sirve para que yo pueda decir, ahora ya tengo todos los gastos definidos, ¿cuál es la emoción que me hace gastar acá? Entonces yo me empiezo a conocer. Yo conozco y he dado asesorías y charlas a personas que son economistas, maestrías en finanzas con un endeudamiento enorme, porque no tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con cómo me comporto yo, quién soy yo, qué es lo que me hace ir y hacer gastos innecesarios, entonces me tengo que conocer. Entonces parto desde la casa. Yo le digo a la gente, sobre todo los papás que han tenido crisis económica, yo viví una muy fuerte con mis hijos y lo senté. Es parte de hacerlos crecer, porque a veces los papás no queremos que los hijos sufran, ellos comen y nosotros no comemos, pero ellos no saben la realidad que estamos viviendo. Entonces, se sienta toda la familia y mis amores, estamos pasando esta situación difícil, hoy vamos a reducir gastos, aprendemos a vivir en escasez, para cuando haya, aprendemos a vivir en riqueza. Las crisis económicas duran poco tiempo. Si nos ordenamos, como usted decía, si yo hago conciencia de que es por poco tiempo, aquella vida no la puedo tener hoy, pero puedo tener una mejor si hago esto ahorita. Pero ¿qué sucede? Los papás no hablan de dinero. Nuestra cultura, o por lo menos
la generación de mi mamá me enseñó, cásese y compre casa. Busque un buen trabajo para que cuando sea grande tenga jubilación. ¿Me explico? Para que tenga prestaciones, eso es cultural. Entonces, tuve un papá, mi papá ya murió, pero él decía, guarde, guarde, guarde. Mi mamá, gaste, si usted no se endeuda, no compra. Entonces, esas dos culturas o estas dos personas me hacen a mí la persona que soy. Entonces, tengo que regresar a mi pasado y decir, ¿cómo era yo? ¿De dónde aprendí? Hay gente que le dieron 5 centavos y le dijeron, ahórrelos. Ella es súper ahorradora ahora. Tuve un caso de una alumna que ella dice que su mamá le dijo, te voy a dar 5 quetzales desde que tenía, creo que 7 años. Y hasta que te gastes todo, te vuelvo a dar. El efecto es, la persona se gasta todo. Ella reconoce en su subconsciente, cada vez que gasto voy a tener más. Entonces ella es gastona. Y eso es la parte que tengo que ir a encontrar. Yo le digo a todos los papás, enseñen a los hijos desde los 3 años a usar el dinero. Claro, como usted decía, en la universidad le enseñan, sí, pero en la universidad usted ya trae un bagaje de información que tiene que desprogramarse y volver a programarse. Si no, solo tenemos teoría. Entonces, los niños deben de saber por qué hay que ganarse el dinero, cómo se gasta el dinero, debe de ahorrarse y todas las circunstancias que conlleva tener dinero. Los niños no se enteran de esto. Entonces, por eso si usted ve los bancos, dan la alcancía para que el niño ahorre. Sí, pero la ahorra y si no es el papá, es el mismo niño que termina de ahorrarlo al mes y se lo va a gastar. Porque nuestra cultura de ahorro no existe. Porque no nos enseñaron, ¿verdad? Entonces, depende de cómo yo viví, es el resultado de lo que yo soy. Hay gente que no la enseñaron a trabajar, le dieron todo, que hoy lo que único que sabe es gastar. Entonces necesitamos desprogramar. Financieramente, cuando una persona llega conmigo y me dice, mire, tengo estas deudas, lastimosamente tenemos que entrar a esa vida íntima que no nos gusta. Por eso el tema financiero es muy delicado y se convierte en un tabú, porque entonces tendría que contar qué me comí, cuánto me comí, a dónde fui, qué cosas hago que me hacen gastar. Entonces la gente me dice, no, solo dígame cómo pago las tarjetas. No, no puedo, porque primero tengo que ir a conocer qué gasta, cuánto gana para poder tomar una decisión financiera. Entonces empezamos a entrar en la vida de la persona y en las emociones. Entonces yo les hago que ellos hagan un análisis y encuentren por qué yo me fui a comer todo este dinero cuando no tenía. Entonces me dice, porque peleé con una persona que quiero mucho, me dio tristeza y voy a comer. Yo cuando estoy triste, como. Entonces, todos esos eventos emocionales nos hacen ser lo que somos hoy financieramente. Entonces, ¿cómo dejamos de hacer un tabú? Hablemoslo frecuentemente. Yo trato que en las charlas que doy o en las clases que imparto, le pregunto a la gente, ¿cuánto ganas? No, y entramos en unas crisis porque la gente no puede y se empieza a reír, entran en crisis. Yo le digo, mira, ni te vamos a pedir prestado, ni te vamos a saltar allá afuera, tranquilo. Y empiezo a hacer yo el ejercicio de yo voy a contarles cuánto gano, porque no se puede hablar de esto. Entonces, es como hacer un cambio, obviamente alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Nuestra generación pasada no lo hacía, nosotros debemos hacerlo y educar a nuestros hijos desde pequeños a que deben de usar el dinero correctamente. Sí, porque al final es empezar en la persona, porque ahorita estábamos pensando en las parejas, pero la persona como individuo antes de entrar ya tiene unos patrones y creencias que son los que lo hacen actuar como actúa con el dinero. Entonces, si lo sigue haciendo de la misma manera y ya casados, pues van a llegar a una crisis. Y si tienen el mismo patrón y las mismas creencias, si tienen escasez, por ejemplo, van a vivir en escasez siempre. Si tienen los dos de gastemos todo y no pasa nada y después vamos a tener más, pues y vuelven a vivir en escasez, pero ese va a ser su patrón y que va a formar a los demás, ¿verdad? Pero usted tocó un tema bien interesante y es el de las emociones. Cómo las emociones también están íntimamente relacionadas con las finanzas. Y ese tema creo que es un tema bien interesante para que las personas lo escuchen. Es cómo mis emociones impactan mis finanzas. Por ejemplo, la autoestima es un tema, o sea, para mí, primer principio financiero. Yo quiero cambiar mis finanzas o el resultado de mis finanzas, tengo que saber cómo estoy yo y cómo me siento. Por una baja autoestima, es que hago gastos innecesarios. Nosotros tenemos una sociedad consumista, en realidad no porque la gente tenga con qué, es porque ya nos definimos, por ejemplo, el tema de los celulares. Es un tema que en Guatemala no tenemos otra cosa, pero celulares lo vamos a encontrar hasta lo más profundo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque, y sobre todo, sale hoy y queremos el que salió hoy, ¿verdad? Entonces, esto nos hace gastar hasta lo que no tenemos. La función es la misma. A veces te ponemos, lo hablaba con mis hijos porque recién me asaltaron y me robaron un celular y por el convenio que tenía de pago me dieron uno mucho mejor y yo dije, entonces me dice mi hijo, casi que te obligan a avanzar con los celulares porque si no, no lo cambias. Yo no invertiría nunca 8,000 quetzales en un celular en la vida. Para mí es una pérdida de recursos totales, pero sí me define. El dibujito sí dice quién soy para algunas personas con una baja autoestima. Por eso las marcas usan marcas grandes, porque a la gente le gusta llevar la marca. ¿Sí? En otros países casi que hacen cola para hacer yo el primero en que tengo este bien. Entonces eso tiene un costo muy alto. Hay zapatos, por ejemplo, yo evalúo que si salieron hoy cuestan $100, por ejemplo. Pero si me espero un mes, valen 25. Las personas necesitan ese día, aunque tengan que pagar 100, porque lo que necesitan es algo que les genere valor. Entonces, cargamos a veces carteras muy caras, pero nada adentro. O sea, no hay dinero. Sí, y es verdad. Y yo le podría contar, es impresionante lo que la gente gasta y vive, pero cuando usted se va al presupuesto no tiene. No tiene cómo le hizo, entonces están las famosas tarjetas de crédito. Entonces lo que yo tengo que hacer es consciente, es cómo estoy yo. Mi valor debería estar definido por quién soy yo, con la marca o sin la marca, con las joyas, sin las joyas. Entonces las personas dicen, si sos gerente o si tú te tenés tal carro, la gente te va a tratar de tal manera. Entonces la gente va y trae carros. El consumo de carros, por eso que tenemos hoy la cantidad de carros, de vehículos y de tráfico en el país, es porque cada vez entra más la idea que tú puedes tener un carro de agencia, por ejemplo, te dan miles de facilidades, pero la gente en realidad se queda a cero. Yo tengo gente que ha asesorado que solo usa los carros el 14 y el 28 que le pagan. ¿Pero qué lo define? Tiene un carro de agencia, sí, pero no lo puede usar, no tiene para la gasolina, a veces no tiene para comer. Gente que tiene celulares muy caros y no tiene para un plan de pago. Entonces tienen saldos. Entonces andan en los lugares viendo dónde hay redes de internet gratis para poderlas usar. Entonces el concepto es, no importa lo material que exista, el valor lo tengo yo. Si yo me modifico y hago que mi autoestima mejore, yo necesito menos cosas. Entonces, trabajo a la persona desde la autoestima como primer principio financiero. Uno de los temas importantísimos es que, y vemos constantemente, yo miro muchos programas de eso, es el tema de las cirugías. O sea, hay un gasto excesivo de esto, pero no, es como adictivo, no termina de suplir porque nunca estoy satisfecho. El problema no era afuera, era adentro. Y seguiré haciéndome y haciéndome más cosas porque adentro yo no me siento cómoda. Entonces, finalmente, ¿en qué radica la emoción? En que termino gastando dinero. Entonces, debo de reconocer que hay gente que es impulsiva, o la ira, por ejemplo, el enojo hace que la gente destruya cosas y las pierda. Entonces, un momentito de una emoción no bien manejada nos puede hacer perder dinero. Sí, justamente es lo que nos pasa, lo que le pasa a muchas personas, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, no, yo lo he visto un montón en personas que no tienen de verdad nada, pero tienen su celular. Y no tienen nada, tienen 5 hijos y de los 5 hijos, 4 tienen celular. Y son gente o personas que definitivamente no pueden pagar esos celulares y no pueden pagar, pero se volvió como viral. Aquí, como igual como los videos se hacen virales, se volvió como viral tener un celular y lo tengo que tener. La vez pasada me encontré con alguien en una farmacia que dijo me puede dar estas medicinas y son una tarjeta de 100 quetzales de mi celular. Entonces le dijo no le alcanzaba al final. Y dice, no, entonces me voy a dejar las medicinas y me voy a llevar la tarjeta y después regreso. O sea, parece increíble, pero es verdad. O sea, hay gente que de verdad no puede, pero tenemos ese consumismo que al final nos ha traído, yo no sé, en Guatemala yo creo que debemos de ser un país extraordinario. Yo creo que, o sea, diferente a los demás. Yo creo que esa cantidad de celulares que hay en este país no hay en otros. Yo he visto varios estándares y cosas y de verdad en Guatemala hay una muy grande variedad y es por la facilidad que tenemos de tenerlos y está bien, pero no todo el mundo lo puede pagar. Entonces como que tener bien claro qué es lo que podemos pagar, cómo lo podemos pagar, creo que es importantísimo para que podamos ir armando nuestras finanzas, ¿verdad? Porque, y como individuos, porque yo a muchas personas les digo, mire, cuando se casan, primero que nada tienen que pensarse como individuo y después ya unirse, ¿verdad? Si los dos como individuo van mal en el tema de las finanzas, al unirse van a estar mal, ¿verdad? Así Si es. van mal en el tema de las finanzas, los dos
pues lo ideal es contratar a alguien, ¿verdad? Como usted que es experta en el asunto para poder ver y decir, bueno, mire, ayúdenos a armar nuestro presupuesto, ayúdenos a armar cómo organizar, ayúdenos incluso, tal vez hay parejas que yo pensaría que necesitarían un mediador para que les Para que puedan pregunte, hablar, ¿verdad? así es. Y decir, porque a veces es difícil tocar el tema entre los dos, ¿verdad? Pero vamos a un psicólogo para tratar temas de pareja, eso lo hacemos, o sea, y podemos ir individualmente y después vamos como pareja. Entonces, tratar con alguien, un experto en finanzas, para ir y exponer mi tema y decir, mire, esto es lo que tengo yo y esto es lo que yo creo, y después hablar con él y ver qué es lo que él cree y después unirlos y como que, mire, sea nuestro mediador, ayúdenos a armar el presupuesto, ayúdenos a armar todo, ayúdenos a ver cómo hacemos lo de la cuenta, para que puedan ellos sentirse más cómodos y más seguros, ¿verdad? Porque creo que eso es difícil. Así es, porque obviamente cuando tenemos que hablar en pareja de las emociones de cada uno es como desnudarlos, entonces nadie quiere, por eso es que es difícil las finanzas. La gente cree que las finanzas son ir y hacer pagos. No, esto es hacer orden en nuestra vida interior para poder tener resultados diferentes. Entonces, cuando yo le tengo que decir a la gente, por ejemplo, ustedes ya no pueden salir porque el presupuesto no les da, empiezan a entrar en crisis, pues, pero ¿por qué no? No es justo si yo trabajo. Entonces yo tengo una frase sencilla: si no tenés, no te lo mereces. Sin hacerse muchas bolas, porque el tema es que como recomendación, yo como asesoría les digo, miren señores, ustedes deberían de hacer esto. No pueden irse acá. Hay gente que se va 2 meses de vacaciones con una tarjeta de crédito y vienen y no tienen con qué pagar, entonces pierden propiedades. Yo le digo, no tiene sentido, solo porque todo el mundo viaja a ese lugar, no tendrías por qué hacerlo tú, porque tú no tienes capacidad para esto. Y decirle a alguien eso es súper doloroso. Me decía mi hijo, con eso que tú decís yo ya no regreso. Sí, pero es así de crudo, de cruel, para que puedan hacer cambios radicales y entonces realmente podamos ver resultados diferentes. Yo como mamá siempre digo, soy responsable de dejar a mis hijos una educación financiera y por lo menos no endeudamiento, porque hay muchos hijos que se quedan con deudas de los papás que decidieron no hacerse responsables, aparte de que inconscientemente nosotros le podemos decir mucho a los hijos, pero inconscientemente nosotros les estamos enseñando con el ejemplo. Entonces tengo gente que ellos tienen una conducta con las tarjetas, los hijos tienen la misma conducta y los nietos exactamente. Entonces generan familias endeudadas todos. Entonces yo, ojo, porque ya viene la otra generación y viene a hacer lo mismo. Alguien tiene que detener el patrón, ¿verdad? Definitivamente que sí, creo que sí tenemos, alguien tiene que empezar. Creo que las personas que nos estén ahorita escuchando, creo que pueden pensar en quién de los dos va a tomar el paso, porque eso es lo más difícil, dar el primer paso y decir, Xiomara, mire, necesito ayuda, ayúdeme, ¿verdad? Necesito contarle todo y usted cuénteme, ¿verdad? Y ya después veo si convenzo a la otra persona o vemos los dos juntos, pero alguien, ya sea la mujer o el hombre, tiene que dar el primer paso. Y eso creo que es lo principal. Yo creo que dar el primer paso, buscar ayuda cuando ya definitivamente no podemos hacer nada, buscar ayuda cuando no sabemos cómo hacerlo, cómo plantearlo, cómo preguntar. Creo que los temas de las finanzas van a seguir. Yo creo que para mí sería bien interesante que en una próxima oportunidad hablemos sobre la infidelidad financiera, que me parece un tema bien interesante, y me parece bien interesante también el orden interior. Yo creo que la próxima vez que estemos aquí para poderles presentar las finanzas a las personas que nos están escuchando, vamos a tocar el tema del orden interior, porque ¿qué orden interior debemos de tener para poder realmente salir adelante, para poder realmente salir adelante con nuestras finanzas? Okay. Y para tener finanzas, también las personas que ahorita no tienen un endeudamiento, que no tienen problemas, tener finanzas seguras, ¿verdad? Empezar en una estabilidad o empezar con algo seguro en cuanto a las finanzas en su relación. O también crecer un poco, porque somos un país con mucho talento, ¿verdad? Somos de los países pues primeros en emprendimiento, pero nunca terminamos de realizar las cosas y nuestras empresas quiebran constantemente por la falta de conocimiento financiero. Yo lo que le digo a todo el mundo, y no se trata porque nos enseñaron que el dinero era malo y en realidad no lo es. El dinero lo que saca es lo que hay dentro de ti, lo que refleja es lo que siempre ha sido, solo que el dinero hace que salga a la luz. Eso es básicamente el dinero. Pero la búsqueda de esto es que la gente, todos crezcamos económicamente porque es importante. Hay gente que dice, a mí no me importa el dinero, pero yo solo se lo creo a alguien cuando lo tiene en la mano
y lo regalo, ahí sí lo creo, pero cuando no lo has tenido, ni siquiera creo, porque hay que pasar por el proceso de tener para decir no me importa. Entonces, para el que no tiene endeudamiento, también hay forma de hacer crecer esto, porque no podemos quedarnos siempre, los seres humanos debemos de evolucionar en todas las áreas de nuestra vida. Eso permite, o sea, eso nos define que estamos vivos. Entonces, aunque yo tenga hoy un sueldo y no tenga deudas, puedo hacer cosas para que sigamos creciendo. Entonces, la visión es importante para generar un crecimiento económico también que a nuestro país le urge. Bueno, Xiomara, de verdad ha sido tan enriquecedor. Yo creo que podríamos estar aquí muchas horas, ¿verdad? Para mí es un tema que suena, es un tema bien interesante, es un tema que no se toca, ¿verdad? Que es uno de los tabús, como tantos otros que hay en este país. Uno de los tabús son las finanzas, ¿verdad? Y es un tema bien importante. Sin embargo, pues creo que vamos a seguir ahondando en muchos temas, ¿verdad? De actualidad, que tienen que ver con finanzas y que no pensamos que tienen que ver con finanzas, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, el orden interior, ¿verdad? ¿Cómo yo hago un orden interior? Si estoy acostumbrado a parar todos los días 5 veces a comprar cosas, yo la vez pasada en un banco veía los gastos hormiga, que es parar y comerse unas papalinas, parar y comerse un café, parar y tomarse un chocolate, parar. Al final son gastos hormigas que cuando suman, ¿verdad? Entonces yo creo que son temas que vamos a ir desarrollando y que me parecen interesantísimas desarrollar con usted. Pero por hoy quiero darles las gracias, muchas gracias por haber aceptado venir a platicar aquí con nosotros, a estar con nosotros hoy compartiendo un poquito de lo mucho que sabes sobre las finanzas y la forma en cómo lo debemos de abordar, ¿verdad? Como un tema serio, no es un tema que hay sí, hay después, ¿verdad? Que yo lo platicaba ayer con alguien y decía, muchas personas procrastinamos en el tema de las finanzas, ¿verdad? Procrastinar en el tema de las finanzas es muy fácil. Uno dice, no, esto después, esto para después, esto lo voy a hacer después. Sí, no voy a salir este mes, pero ahí después cuando ya no salga, miro a ver qué hago, ¿verdad? O sea, procrastinamos en el asunto mucho, pero eso, yo no sé qué piensa usted de eso, pero yo creo que en la cabeza o en su mente o en su subconsciente o en su consciente está todo el tiempo mandando mensajes, ¿verdad? De las finanzas, no hemos visto las finanzas, qué vamos a hacer a fin de mes, aunque no lo estemos pensando conscientemente, lo tenemos ahí. Y eso es algo que nos deja sin dormir, es algo que nos deja, y nos despertamos y decimos anoche no dormí bien, no sé por qué, porque estoy procrastinando en un tema tan importante como las finanzas, porque no sé si voy a llegar a fin de mes, ¿verdad? Entonces creo que ese es un tema que lo hemos tocado y realmente no hemos hecho mucho énfasis en eso las personas, ¿verdad? No hay muchos programas de eso, no hay muchas clases de finanzas, ¿verdad? Pero creo que es sumamente importante, o sea, sumamente importante saber que si seguimos procrastinando en las finanzas, vamos a llegar al fondo del hoyo, ¿verdad? No sé. Yo creo que sí, yo le agradezco mucho, por supuesto que estoy apuntadísima para el tema. Trato de que la gente sea consciente de que no hay nadie más responsable, porque el tema de las finanzas es responsabilidad y disciplina, no hay otra cosa, no hay otra manera de resolverlo. Va muy ligado al tema del cuerpo. La gente quiere bajar de peso comprando un aparatito para que mientras no va al gimnasio baje de peso, y eso es imposible. Hay cosas que hay que hacer y no hay otra para bajar de peso. Entonces, las finanzas es igual. Mi responsabilidad, mi conciencia y mi disciplina en el dinero me va a hacer cambiar algo. Y yo, para que la gente sea consciente, le digo, tus acciones o tus decisiones de hoy determinarán cómo termines el final del año. Entonces, a veces queremos resolver en diciembre cosas que no hicimos en enero. Entonces, por eso es un buen tiempo, es un buen día para empezar a hacer cambios en las finanzas. Yo siempre digo, el 1 de enero de cada año deberíamos de saber hacia dónde queremos llegar. Entonces, hay que tomar conciencia, hay que tomar cartas en el asunto y empezar a hacer cambios. No es sencillo porque tiene que modificarse la persona, pero es como de mucho, yo siempre digo, pongo la huella sobre estos cambios porque garantizado que generan resultados diferentes. Entonces, para vivir de otra manera, esto que usted hablaba de no poder dormir financieramente se llama esclavitud financiera, y son esos actos, ya no sé, ya no, a donde voy pienso en esto. Me duermo y no descanso porque eso se llama esclavitud financiera. Entonces, para poder vivir de otra manera, hay que hacer cambios en las finanzas. Y qué increíble porque las personas piensan, es que yo lo hago porque soy libre, a mí me encanta la libertad, quiero ser libre en todo. Entonces me voy de viaje porque me gusta ser libre y tengo mi carro porque es que yo quiero ser libre, pues no puedo estar supeditado a que si alguien más va a andar conmigo en el carro y que tenemos que compartir, no, mejor que cada quien sea libre. Y al final volvemos a la misma esclavitud. Totalmente.
Y financieramente es peor, porque yo puedo tomar la decisión hoy de decir, no tengo con qué, y me quedo. Al final elijo, en esa libertad que tengo, elijo y me quedo. Pero esa decisión de quedarme hoy me ahorrará futuros pérdidas de sueño. Y además, una de las cosas que trabajo, y de verdad con todo mi corazón pido la oportunidad a nivel país, porque tenemos tan falto de conocimiento financiero que la gente, por ese tipo de decisiones, me voy de viaje con la tarjeta de crédito, después pagan 5 y 6 veces. Y para que la gente entienda, hay deudas tóxicas que uno adquiere y son esas que me las gocé en una semana y las terminé pagando en 3 años. Eso es una deuda tóxica. Todo lo que me hace gastar recursos por año por producirme un placer de corto plazo. Entonces hay cosas que uno tiene que tomar decisiones y elegir y digo, quiero vivir el resto de los meses en paz. Si hoy no salgo porque no tengo, no causa ningún conflicto, pero entonces voy haciendo las cosas de acuerdo a mi capacidad financiera. Entonces, para que realmente podamos, yo peleo con el tema de las tarjetas de crédito porque realmente la gente compra algo de 1,000 y termina pagando 6,000. Entonces, nunca salimos de la pobreza porque terminamos poniendo los recursos en el lugar donde no corresponde. Entonces, es de ser responsables, de tomar ya las riendas hoy de mi dinero y decir a dónde quiero llegar. Cada uno elige, pero yo quiero vivir bien o quiero vivir mal económicamente, ¿verdad? Entonces, de eso se trata y espero poder estar en las próximas Sí, sí, charlas. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy enriquecedor, la verdad que me quedo con varias. Me imagino que las personas que ahorita nos están escuchando van a quedarse con varias dudas y varias preguntas y que vamos a estar resolviendo en los siguientes episodios que tengamos con usted sobre las finanzas. Me queda sonando ahorita las deudas tóxicas, ¿verdad? Que creo que sí es tan verdad. O sea, si uno decide, la verdad es que financieramente uno debería de elegir hacer las cosas que a largo plazo me van a hacer libre y feliz. Así es. No ahorita, ¿verdad? Porque ahorita puedo traer un pastel de chocolate y comérmelo todo, me va a hacer feliz ahorita y en media hora estoy grave. O sea, Y en crisis también existencial porque sabemos cuántas culpa, cargo de calorías de todo esto. conciencia, pero además malestar estomacal, o sea, me voy a sentir muy mal físicamente, o sea, realmente las cosas que podemos hacer ahorita momentáneas con una cantidad de dinero que no tengo y que me voy a quedar pagando después 3 años y voy a salir hoy, pero después 5 años después no puedo volver a salir, Así es. creo que no es lo correcto, ¿verdad? Entonces Así me es. quedan varios temas, varias dudas y creo que las personas, nuestra audiencia también nos va a estar escuchando y va a decir, sí, eso lo quiero preguntar y eso lo vamos a estar resolviendo con usted para que lo podamos ver. Solo me encantaría que dejara su número, su email, para que si alguien la escucha y se pueda comunicar con usted directamente. El correo es brillaguate@gmail.com y estoy en Facebook, somos Xiomara Rivera, por si me quieren contactar ahí en lo que necesiten. Buenísimo, muchísimas gracias por Ok, todo, bueno. Xiomara, un gusto Ok, haberla un tenido por placer, acá. chula, gracias.